Hola, estimados amigos. Nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que se toman un tiempo para escuchar mis videos. Yo quisiera simplemente mostrar otro caso más en donde la Watchtower cita textos bíblicos que nada en absoluto sostienen o prueban, ¿no es cierto?, lo que ellos están declarando. Vamos a ver este ejemplo. Dice, perdón, incluso a muchos de los judíos que abrazaron el cristianismo les resultó muy difícil dejar de manifestar este celo desmesurado por la ley. Tras su tercer viaje misional, Pablo presentó al cuerpo gobernante del siglo I un informe sobre la conversión de gente de las naciones. En aquel tiempo, miles de cristianos de origen judío eran celosos por la ley. El cuerpo gobernante había indicado hace años que no era necesario que los cristianos gentiles se circuncidaran. Y esto lo vuelvo a leer. El cuerpo gobernante había indicado hace años que no era necesario que los gentiles se circuncidaran. Los cristianos gentiles se circuncidaran. Pero sin embargo, las disputas relacionadas con la observancia de la ley estaban causando conflictos en las congregaciones. Algunos judíos cristianos que no comprendían del todo cómo trataba Jehová con su pueblo, insistían en sus puntos de vista y criticaban a los demás. Así pues, no caigamos en la trampa de proteger celosamente ideas o conductas arraigadas que no se basan en la palabra de Dios. Más bien, aceptemos a rajatabla, o sea, sin dudas ni murmuraciones, la nueva luz que Jehová arroja sobre las Escrituras mediante el conducto del cual se vale en la actualidad. Esto pues es mentira. Ellos ya han dicho claramente que no están inspirados, que no son sino personas como cualquiera de nosotros que estamos acá, que pueden cometer errores, fallas, etc. Así que no estamos obligados a aceptar a rajatabla lo que el esclavo tenga que decir. Pero el punto no es este. El punto es que la Watchtower dice: algunos judíos cristianos que no comprendían del todo cómo trataba Jehová con su pueblo, insistían en sus puntos de vista y criticaban a los demás. Esto para poner mal pues a los llamados rebeldes o apóstatas dentro de las congregaciones que no comprenden las enseñanzas, algunas enseñanzas de la Watchtower, y que insisten en su punto de vista y critican a los demás que están aceptando ciegamente lo que dice el esclavo. La idea es de que ellos quieren dejar sentado que hay cristianos que no comprenden lo que dice el esclavo y que insisten con sus puntos de vista y que también critican a los demás que no piensan como ellos. Eso es lo que quiere decir la Watchtower, que ocurrió también en el primer siglo. Este caso de hermanos que no se sometían al cuerpo gobernante de aquel entonces y que insistían en su punto de vista y además criticaban a los que no estaban de acuerdo con ellos. Bueno, y citan dos textos bíblicos para probar lo que están diciendo. Uno de ellos es Colosenses 2:17. Y esto lo van a ver ustedes nuevamente en la atalaya del 15:10 del 02. 15:10 del 02. Es importante que ustedes tomen nota de esta atalaya. Pero vean ustedes, y les pido que tomen atención, cómo la Watchtower los engaña a los propios testigos de Jehová cuando cita, ¿no es cierto?, textos que realmente no prueban absolutamente nada. Esto está también, por si acaso, en la página 30. Página 30, ¿ya? Página 30, ¿no?, de la atalaya del año 2002, del 15 de octubre. Dice pues así, vamos a ver Colosenses 2:17, a ver si es verdad que algunos judíos que no comprendían todo lo que dice acá, algunos judíos cristianos que no comprendían del todo cómo trataba Jehová con su pueblo, insistían
en su punto de vista y criticaban a los demás. Y entonces utiliza este caso, ¿no?, de cristianos, judíos, que no aceptaban lo que decía ese cuerpo gobernante de aquel entonces, el primer siglo, estaban insistiendo, ¿no?, en su punto de vista y criticando a los demás, supuestamente. Está realmente en la Biblia. Citan Colosenses 2.17 y Hebreos 10.1. En Colosenses, estimados amigos, vamos a ver nosotros, en Colosenses 2 y en el versículo 17 dice lo siguiente, vean ustedes, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Eso es lo que dice Colosenses 2.17. ¿Dice acá algo acaso de algunos cristianos judíos que no comprendían del todo cómo trataba Jehová con su pueblo e insistían en su punto de vista y criticaban a los demás? Colosenses 2.17 es el primer texto que citan acá. En absoluto, no dice nada al respecto, nada, cero. Dice que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Entonces nos están engañando, nos creen idiotas, o al menos a sus propios feligreses que creen que porque citan un texto bíblico debe ser verdad, y ni siquiera se toman el tiempo de checar si lo que dice este texto de Colosenses 2.17 como prueba de lo que ellos están diciendo es verdad o no. Pues no dice nada en absoluto, estimados amigos, el cero, nada. Y el otro texto que quiero yo mostrarles es Hebreos 10.1. Son los dos textos que aparece acá, ¿no? Hebreos 10 y versículo 1. ¿Qué cosa es lo que dice Hebreos 10.1? Veamos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Oigan ustedes, ¿acaso estos dos textos dicen algo que algunos judíos, cristianos, que no comprendían del todo cómo trataba Jehová con su pueblo, insistían en su punto de vista y criticaban a los demás? Y acá están los dos textos, Colosenses 2.16, 2.17 y Hebreos 10.1. Son dos textos de prueba. Pero a mí, al menos para mí, no ha probado absolutamente nada. Entonces, antojadizamente, dicen esto para luego decir, así pues, no caigamos en la trampa de proteger celosamente ideas o conductas arraigadas que no se basan en la palabra de Dios. Más bien aceptemos la nueva luz que Jehová arroja sobre las Escrituras, mediante el conducto del que se vale en la actualidad. Entonces están diciéndonos pues que ya en el primer siglo hubo pues cristianos que no comprendían lo que decía el cuerpo gobernante y no entendían esa nueva luz y estaban insistiendo en su punto de vista y estaban criticando a los demás. Para decir que también hoy en día hay también testigos de Jehová que no comprenden las nuevas luces que da el esclavo y que también se ponen a insistir en sus puntos de vista y criticar a los demás. Y luego pasan a decir pues que no caigamos en la trampa de proteger celosamente ideas o conductas arraigadas que no se basan en la palabra de Dios. Todo esto es una manipulación, estimados amigos. Una manipulación para poder siempre engañar y manejar y controlar a su propia grey de esta manera, como si en el primer siglo hubiera pues cristianos que estaban insistiendo en su punto de vista así tercamente, ¿no? Y ponen este texto de Colosenses 2.17 y Hebreos 10.1 como prueba que cuando tú abres la Biblia y empiezas a checar estos dos versículos de la Biblia, pues nada dicen al respecto. Y no créanme ustedes, estimados amigos, no es la primera vez que esto ocurre. Esto ocurre siempre o casi siempre. Yo diría casi siempre, para no ser injusto. Casi siempre ocurre de que los textos que citan no prueban nada de lo que están diciendo. Yo hubiera esperado acá que digan, ¿no?, por lo menos, que algunos judíos cristianos que no comprendían del todo cómo trataba Jehová con su pueblo, insistían en su punto de vista y criticaban a los demás. Y hubieran agregado, pues, de yapita, estos eran disciplinados y si no se arrepentían, eran expulsados. Pero no dice nada al respecto. No dice que estos que estaban insistiendo en su punto de vista, criticando a los demás, terminaron siendo expulsados finalmente por su terquedad.
Claro, no lo pueden poner porque no hay texto que diga eso en la Biblia, que uno que no estaba de acuerdo con el punto de vista de un punto de la Biblia iba a ser expulsado inmediatamente. Esa medida radical, ¿no?, de la Watchtower de votar a todos aquellos que disienten hasta de los puntos más pequeños, pues son expulsados. De acá, pues yo hubiera esperado que pongan también que estos cristianos judíos del primer siglo que existían en su punto de vista, ¿no? Terminaron siendo expulsados. Pero no dicen nada. Nos da a entender entonces que estas personas continuaban yendo a la iglesia y que no eran totalmente desaforados ni tratados como si fueran apéstatas o fueran demonios. Es raro, la WhatsApp no añadió ese comentario y fueron expulsados, ¿no? Dice, algunos judíos cristianos que no comprendían del todo cómo trataba Jehová con su pueblo, insistían en su punto de vista y criticaban a los demás. Dos textos, Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1. Ahí termina el párrafo. Y luego pasan a decir, así pues no caigamos en la trampa de proteger celosamente a estos tipos, que vienen con ideas o conductas que no se basan en la palabra de Dios. Bueno, estimados amigos, así era Watchtower. Por eso yo los animo a todos los testigos de Jehová a que cuando lean sus revistas o sus libros, ¿no?, claro, producidos por la Watchtower y los textos que la Watchtower cita para sostener cualquiera de sus enseñanzas, ustedes deben cotejar, ¿no es cierto?, darse su tiempo a cotejar si lo que dicen esos textos que ellos dicen efectivamente están probando lo que ellos están afirmando, o tal vez no. Y aquí vemos en este caso que ni Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1 nos dicen algo al respecto de lo que están diciendo acá. Nada, cero, cero. Pero claro, los testigos de Jehová que son flojos para poder estudiar, para poder investigar, que dan todo por sentado de que la Watchtower dice la verdad, pues dicen, bueno, si el texto bíblico está ahí, pues será cierto. Pero no, haga usted su tarea y ustedes se darán cuenta de que los testigos de Jehová citan textos bíblicos solamente para que la gente que lee dice, no, ahí está el texto bíblico, no, debe ser cierto, la Watchtower lo está citando, pero no se van a tomar la molestia, ellos ya saben de que son un poco flojos para buscar lo que dice la Biblia. No son muy lectores que digamos, simplemente dan por sentado con los ojos cerrados de lo que dice la Watchtower debe ser verdad, porque es el conducto que Dios usa. Aunque ese pretexto de un conducto que Dios usa ya no es válido ni es totalmente poderoso como lo era hace 20 años, ¿no? Bueno, o hace 10 años, por ahí. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre será hasta un próximo video.